Buenos días. En la conferencia del día de hoy del presidente de la República, 8 de octubre, quisiera tratar de metodológicamente organizar algunos puntos de vista que él dio sumamente importantes. Ustedes saben que la lucha que se ha dado en las sociedades que están divididas en clases sociales ha tenido tres elementos centrales. Es una lucha económica, lucha política y lucha ideológica. Bueno, en México se está viendo esto con mucha claridad. En el tema de la lucha económica, por un lado, los que mantuvieron los privilegios durante todo el periodo neoliberal quieren seguir manteniéndolos. Y para seguir manteniéndolos, presionan para formar bloques políticos, como el Frena 1, ahora el Frena 2, o el Círculo Rojo, o las coaliciones entre partidos, PAN, PRI, PRD, como la firma del Pacto por México, y esto tiene también un fundamento ideológico. Entonces, el día de hoy estos tres aspectos los abordó el presidente, lógicamente, repito, no con el orden que los voy a plantear, pero si ustedes analizan la esencia de lo que el presidente planteó el día de hoy, lo podemos estructurar de esa forma. Por ejemplo, en el tema económico, ya sabemos que él tiene un libro que se llama Economía Moral, que es una respuesta a las políticas neoliberales que sumieron a nuestro país en una gran miseria, una gran desesperación. Pero él plantea otro camino diferente, como explicamos ayer. El Fondo Monetario Internacional quiere seguir expoliando y saqueando los recursos económicos financieros naturales de todos los países del planeta. Y la tesis que plantea el licenciado López Obrador es totalmente opuesta. Es decir, no hay endeudamiento. Hoy él declaró nuevamente que los organismos internacionales apelan mucho a la reforma fiscal. Él dice igual que esas recetas pues no sirvieron y menos van a servir en este momento, pero ellos insisten. Entonces, por ejemplo, una de las vertientes de la cuestión económica es el tema de los fideicomisos. Hoy se trató ese tema. El tema de los fideicomisos, dijo hoy el presidente en la mañana, que, por ejemplo, el petróleo, de todas las ganancias que se generan por la venta del petróleo, un porcentaje, por ejemplo, se deposita para un fideicomiso que está encargado teóricamente de impulsar las energías limpias. Pero ese dinero que se deposita en los fideicomisos, por un lado, los bancos lo jinetean. Y por otro lado, se ha visto que en distintos ejemplos no cumple con la función que le corresponde, porque en algunos fideicomisos, en lugar de dedicarse esos recursos para el objetivo que se plantearon, una buena parte se desvía para cuestiones de orden administrativa y también para aviadores. Entonces él dice que la extinción de estos fideicomisos no va a afectar a los artistas, por ejemplo, si son fideicomisos con ese fin, o a los deportistas, o a los científicos, etcétera, porque todos ellos, si demuestran que no son ni aviadores, que no están, digamos, desviando recursos que debían utilizarse para estas actividades y que se desvían para cuestión de orden administrativa, que no van a tener ningún problema, porque el Estado va a seguir apoyando a científicos, deportistas, artistas, cineastas, etc. Pero es el Estado, no a través de estos fideicomisos que se manejan de manera muy oscura. Incluso puso el ejemplo de que en el año 2006, cuando ya se veía que él iba a ser el presidente de la República y que de hecho ganó las elecciones, pero vino un fraude electoral, ya se preparaban los neoliberales de ese tiempo para estaban solicitando la autonomía, fíjense bien, de un órgano fundamental, el SAT. Estaban preparando la autonomía del SAT, así como está la autonomía del Banco de México, para que el Estado mexicano no tuviera intervención directa en el SAT. Entonces, no se pudiera saber
las empresas qué impuestos deben, etcétera, etcétera. Pero esta tendencia neoliberal era precisamente a quitar funciones del Estado para crear organismos que a través de la opacidad manejaran cantidades impresionantes de recursos. Entonces el presidente dice, están muy enojados porque se les acabó una mina de oro. Pero además dijo algo que hay que reflexionar mucho. Él comentó que esta tendencia, por ejemplo, ahora se manifestó en alguno de los senadores de Morena, que es peor todavía, porque están planteando la autonomía del COFEPRIS. O sea, esta es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Es autonomía porque saben que el COFEPRIS pues lo va a dirigir el doctor Hugo Gatell, según explicó el presidente. Y contra Hugo Gatell, la derecha reaccionaria en el país, los conservadores tienen un odio feroz. Entonces, fíjense, pero lo grave es esto, que en plena cuarta transformación, cuando la línea general del presidente plantea y se acaba de dar en la Cámara de Diputados, la supresión o la eliminación de estos fideicomisos y el devolverle al Estado la función esencial que tiene, un senador de Morena plantea la autonomía del COFEPRIS. Dice el presidente, ¿qué les dirían? No, pues esa es una lucha, pero forma parte de la lucha económica, porque el COFEPRIS, el SAT u otros, o los fideicomisos manejan recursos económicos muy importantes. Entonces ahí está la lucha, es una de las facetas de la lucha económica, por aprovechar y seguir utilizando de manera oscura los recursos de estos organismos. Pues el presidente ya dio una línea, y esa línea, como titular del Ejecutivo, se va a respetar. Y en el caso de los legisladores que son del mismo Morena, pues debiera haber una congruencia en la acción, porque esto forma parte de un programa más general, que no incluye solamente la acción del presidente. Bueno, no les gusta. ¿Cuál es la respuesta ante esto? Bueno, aquí se conjuga esta acción del presidente y una acción que en esta semana se dio, que fue la firma con el Consejo Coordinador Empresarial y con distintas cámaras que estuvieron presentes, cámaras empresariales que estuvieron presentes, y se firmó un convenio para la inversión de recursos de la iniciativa privada en proyectos importantes que se explicaron. Bueno, esto también no les gusta a algunos de la derecha reaccionaria en México. Entonces entendemos que la respuesta a estas acciones económicas que el presidente está tomando, y que incluso se llegó a acuerdos con una parte importante del sector privado, representado a través de la Coparmex, pues la respuesta es, ante estas acciones, una respuesta política que viene precisamente de otro sector empresarial que no comparte las políticas del presidente, y que en esta misma semana que se firmó ese convenio con una parte de los organismos de la iniciativa privada, ahora como respuesta, por ejemplo, de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y de Claudio X González, lanzan lo que se llama ahora, como se dijo en la mañana, el Frena 2. Pero eso es una respuesta política, es una organización política para defender los intereses económicos que ya analizamos. Entonces el Frena 2 lo lanzan ellos porque ven por un lado que el Frena 1, el que tiene sus tiendas de campaña allí en el Zócalo, pues no ha surtido el efecto que esperaban. Más bien ha sido una caricatura de oposición ante todas las medidas que está tomando el presidente de la República. Entonces lanzan otra fuerza política. Pero fíjense, además también la llegada o el resurgimiento o la aparición de el que fue candidato del Partido Acción Nacional, Anaya. Pero la historia no se equivoca. Esto se dio también, por un lado, cuando se fundó el Partido Demócrata Mexicano del Gallito, que era la posición profascista extrema, y por otro lado el Partido Acción Nacional. Uno es apelar a los sentimientos más irracionales, manipulación de los sentimientos religiosos profundos del pueblo,
y otro es aparentemente más de orientación política, más moderado, pero en el fondo son los mismos. Entonces es como una pinza, son dos respuestas. Una, repito, que incluso llama a la violencia extrema y otra llama a la moderación, pero en el fondo son las tenazas de una misma pinza para tratar de presionar al gobierno que encabeza el presidente de la República. Y el otro tema es esta respuesta política ante acciones de orden económico que el gobierno está afectando intereses de los que tuvieron privilegios en el periodo neoliberal. Y para fundamentar el surgimiento de organizaciones políticas en contra del presidente de la República, pues se tiene que tener un fundamento ideológico básico y mínimo. En este tenor de lo ideológico, hoy el presidente dio una lección importante de lo que es el humanismo. Fíjense bien, le preguntó un periodista, en el periodo neoliberal se crearon miserables abajo y miserables arriba, entendiendo que cuando él habla de miserables abajo, pues fue pobreza, y de miserables arriba, pues es gente carente de escrúpulos y que se conduce con hipocresía y mentiras. Lo que el presidente dijo es que en el periodo neoliberal se originó una gran pobreza en millones y millones de mexicanos y se acumuló en pocas manos una enorme riqueza. Y por eso estamos en contra de ese periodo neoliberal, entre otras cosas. Pero fue más allá. Habló de la encíclica del Papa, que se acaba de dar a conocer, porque también uno de los periodistas tocó el tema, y el presidente dijo, desde los orígenes del cristianismo, en el centro de esta doctrina está el ser humano, está el hombre, está la mujer, está el ser humano. Y uno de los principios fundamentales es el amor entre los seres humanos, el amor al prójimo. Pero él dice, el Papa, o sea, tenemos excelentes relaciones, el Papa ha hecho críticas duras contra el modelo neoliberal, pero dice el presidente, yo no escucho a la jerarquía, se refiere a la jerarquía eclesiástica, que hable en el mismo tono que el Papa. O sea, el Papa es franco, claro, además tiene origen latinoamericano, en Argentina, es de Argentina, y comprende más la realidad de nuestro continente que los papas que han tenido origen europeo, porque ellos, pues, Europa ha sido en general conquistadora de otros pueblos, invasora de otros pueblos, y en cambio América, pues fue colonizada, invadida por los europeos. Entonces él dice, yo no escucho que la jerarquía esté hablando lo mismo que el Papa. Es una buena reflexión. Y dice aquí, nosotros respetamos todas las creencias religiosas, hay absoluta libertad de creencias religiosas, pero también respetamos a los libres pensadores, a los agnósticos, a los ateos. Hay libertad de creencias, como lo establece la Constitución. Dice, en otros tiempos, en general, los papas de ese momento estuvieron en contra de las tres grandes transformaciones que se dieron en México. Fíjense que esto también es un cambio cualitativo, del momento que estamos viviendo. Por eso el presidente de la República dice que este momento que estamos viviendo los mexicanos es un momento estelar. O sea, se conjugan las estrellas, se conjugan los astros, y uno de estos es precisamente las declaraciones del Papa. A todos los que profesamos o profesan la religión católica, estas palabras del Papa son fundamentales porque, como lo ha dicho el presidente en otros momentos, y en la homilía que dijo el Papa, una de las homilías que dijo el Papa cuando estuvo en México, que los pobres están en el centro del Evangelio. Casi equivale a decir que por el bien de todos, primero los pobres. Hay una coincidencia. Bueno, pero no ha sido así en otros momentos de la historia. Por ejemplo, dijo el presidente hoy en la mañana, recordó que cuando el primer gran movimiento transformador de México, que fue la independencia, pues nada más habría que leer el documento de excomunión del padre de la patria de Miguel Hidalgo. O sea, está tremendo.
Ahí se maldice al cura Hidalgo por cada una de sus uñas, por cada uno de sus cabellos, por cada una de sus articulaciones. Es una cuestión que nada tiene que ver con el pensamiento cristiano. Es una declaración de odio. En el periodo de la Segunda Gran Transformación, el presidente recordó pues que el Papa de ese tiempo pues avaló la creación del Segundo Imperio en México con Maximiliano, y así lo vimos, porque los traidores a la patria que fueron de aquí a Europa, además de entrevistarse con Maximiliano, pues se entrevistaron con el Papa. Y lo mismo pasó en el periodo de la Revolución Mexicana, la Tercera Gran Transformación, que el Papa de ese tiempo pues apoyó al gobierno golpista de Victoriano Huerta. Pero hoy dice es diferente, o sea, tenemos un Papa diferente que, como lo ha dicho, y obrando en congruencia con el Evangelio, pone a los pobres en el centro del Evangelio. Entonces fíjense que se estructura todo, lo económico, lo político y lo ideológico. Hay una lucha en esos tres niveles y tenemos que tener mucha claridad porque todo va conectado. Repito, la reacción política ante las acciones económicas que el presidente está tomando ya salió. Frena 2, Partido Acción Nacional. Frena 1 va a seguir. ¿Por qué? Porque necesitan dos pinzas de la misma tijera, o de la misma, dos brazos de la misma tijera o de la misma pinza. Y por otro lado, el sustento ideológico de estos grupos políticos pues tiene un sustento ideológico. Y aunque ellos de palabra hablan de la religión cristiana, se ponen a rezar en el Zócalo, igual que el Frena 2 va a ser, etcétera, pero eso es de palabra. En los hechos promueven el odio profundo entre los mexicanos. Entonces no hay que dejarnos engañar. Afortunadamente el presidente de la República, y creo que lo estamos constatando, siempre plantea que en estos momentos uno de los pueblos más concientizados del planeta es el pueblo de México. Y en eso las redes han ayudado extraordinariamente. Por eso, reitero, tenemos que estar muy atentos, defender con mucha firmeza las acciones del presidente, porque no es poca cosa, ¿eh? Esta acción del presidente está siendo ejemplo mundial. Y reitero, el principal ejemplo ahorita, muy palpable, después de la pandemia, es que más de 80 países se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional en una deuda que es impagable desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista moral, y el presidente de la República se mantuvo, a pesar de que en el gabinete hubo voces, como la del exsecretario de Hacienda, que pensaban que teníamos que seguir la receta clásica, endeudar. También hoy dijo el presidente que querían posponer el pago de impuestos, y él dijo no. Y se recaudaron nominalmente más impuestos que en el año pasado hasta el momento, hasta el mes en que vamos. Entonces quiere decir que la táctica económica del presidente es positiva y puede ser un ejemplo a nivel mundial en contra de las recetas del Fondo Monetario Internacional. Segundo aspecto, que las acciones políticas que el presidente está tomando, porque hoy le preguntaron también uno de los periodistas qué opinaba él de Morena. Él fue el fundador de Morena, y que lo que está pasando, él dijo: yo tengo mucha confianza en el pueblo de México. Esa es la clave, confianza en el pueblo de México. O sea, si un presidente como López Obrador, que representa al pueblo, no tuviera confianza en el pueblo, pues sería una contradicción. Confianza en el pueblo de México para dar una respuesta política a las pretensiones políticas de querer quitarlo del poder, porque ustedes ya saben que la política esencialmente es la toma del poder político o la conservación del poder político. Lo importante es que aquí el presidente tiene el poder ejecutivo, tiene el poder político, pero lo pone al servicio del pueblo, no como en el periodo neoliberal, que ese poder político se ponía al servicio de las grandes transnacionales y de la oligarquía nacional. Entonces, vamos bien, tenemos un presidente visionario, un presidente estadista, un presidente incorruptible, un presidente muy firme en sus convicciones, pero además que están impregnadas de profundo amor a nuestro pueblo. Entonces, con ese presidente efectivamente estamos en un momento estelar, todos los mexicanos, y no lo podemos desaprovechar.
Al contrario, es el momento de sacar toda nuestra energía creativa, de elevar nuestro nivel de conciencia, de desarrollar y fortalecer un pensamiento independiente, que son los 3 atributos del ser humano: pensamiento independiente, pensamiento creativo y conciencia, para transformar a nuestra patria también a través de un cambio cualitativo, no por la vía armada, sino por la vía pacífica. Avanzar de la democracia representativa a la democracia participativa y una democracia realmente del pueblo, para que se haga realidad en México como se está haciendo, que es la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, si te gusta lo que estamos planteando aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hemos estado viendo que diario se suscriben por lo menos 300 personas. Entonces te invitamos a que te suscribas y que nos envíes tus comentarios para poder seguir adelante en este apoyo irrestricto al presidente de la República.